Bueno, ahora vamos a hablar del suelo y sus etapas de formación. Para esto tenemos que recordar que el suelo es una capa superficial de materiales disgregados que cubren gran parte de la superficie de la corteza terrestre continental. Este se encuentra constituido mayormente por tres partes. Tenemos la materia orgánica, la cual está compuesta por microorganismos y materiales de origen vegetal y animal. Por otro lado tenemos la materia mineral o inorgánica. Esta está compuesta por los minerales formados por la degradación de la roca sobre la cual se encuentra todo el suelo. Por un lado tenemos los espacios porosos. Esta está ocupada por agua que normalmente es producida, se encuentra de la lluvia, y por los gases que vienen de la atmósfera. En el caso del aire es muy importante, ya que sirve para la respiración continua de todas las raíces de las plantas y los seres vivos que se encuentran en esta parte. Y por el lado del agua es el medio en el cual se disuelven los minerales del suelo. Para hablar de la formación del suelo, la podemos dividir en 4 etapas. La formación del suelo se inicia cuando la roca es meteorizada por la acción de agentes atmosféricos o biológicos, originando una capa de fragmentos rocosos de todo tamaño y también compuestas por distintas sales minerales. Al momento que las dividimos, empezamos con la etapa inicial, cuando una roca aflora de la superficie y es meteorizada por agentes atmosféricos y poco a poco se va fragmentando continuamente. Pasamos a la etapa número 2, donde nos encontramos un suelo bruto. Aquí continúa la meteorización de la roca madre y se forma una capa mineral denominada manto de alteración, sobre la que se asientan seres vivos sencillos, como las bacterias, los protistas, los musgos o los líquenes. Tenemos la etapa 3, donde aquí ya tenemos un suelo joven. Esta es una etapa de maduración en donde la actividad de los seres vivos que se encuentran forman una actividad demasiado importante, ya que esta proporciona material orgánico que se va transformando y permite la instalación de comunidades biológicas mucho más complejas que las que encontramos en la etapa 2. Por último, llegamos a la etapa 4, donde vemos un suelo maduro en la etapa clínica, en donde el suelo queda estructurado definitivamente en niveles horizontales, denominados horizontes, donde encontramos el horizonte B y el horizonte A. Aquí en este punto el suelo no puede evolucionar más porque ha llegado al máximo de que sus factores ambientales lo permiten. Ahora vamos con el concepto de suelos. Pues para empezar a hablar de los suelos, primeramente debemos saber muy claro lo que son. El suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre y está formado principalmente por restos de rocas resultantes de la erosión y otros cambios físicos y químicos, así también como de materia orgánica resultante pues de la actividad biológica que tiene lugar pues en la superficie. El suelo es la parte más visible de la tierra donde cultivamos, construimos casas y pues también donde pues enterramos a los ya fallecidos. Es una superficie extremadamente diversa y multifacética sobre la que se desarrollan pues algunos fenómenos climáticos como lo es la lluvia, el viento y etcétera. Ahora la pregunta, ¿cómo se forman estos suelos? El suelo pues se forma por la descomposición de la roca y la acumulación de diversos materiales durante siglos. Es un proceso que incluye muchas variaciones físicas, químicas y así como las biológicas, lo que da como resultado pues la disposición de los suelos en capas bien diferenciadas. Esto lo conocemos como la capa de pastel. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Víctor Ángelo Maravidoria. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que es el suelo y su formación.
El suelo es un sistema complejo que está formado en la parte superficial de la Tierra y decimos que es complejo debido a que este es el resultado de muchos procesos a lo largo del tiempo. Este resultado se va a ver afectado por varios factores como pueden ser el clima, como pueden ser la flora y la fauna y el tiempo en su mayoría. Este es un proceso muy lento y tardío también, podemos decir que es muy largo, que suele durar miles de años, por ello decimos que es muy complejo, el cual consiste en que la roca se va a descomponer en partes o partículas de mayor o menor tamaño y se va a ir combinando en conjunto o mezclando en conjunto con la materia orgánica en descomposición que hay en esos ambientes. Por ello decimos de que la flora y la fauna que hay en esos lugares va a ser muy determinante debido a la interacción que ellos tengan en conjunto con ese suelo, la va a afectar. Como ya les comenté, este es el resultado de muchos factores a lo largo del tiempo y pues esos son unos factores independientes que van a trabajar en conjunto pues para dar lugar a ese suelo que se va a formar. Esos dichos factores van a ser el material parental o la roca madre, que es la que se va a descomponer para mezclarse con la materia orgánica en descomposición. Otro de esos factores va a ser el clima, pues conocemos de que no se va a formar un mismo tipo de suelo en un clima húmedo que en uno árido. Va el relieve, dentro de esos factores va la flora y la fauna como factor biótico, que ya les comenté, y el tiempo como el más importante de todos. Así que el suelo, como ya se los comenté, lo vamos a denominar como esa porción de la superficie terrestre activa que está en constante interacción con los materiales biológicos que viven en él. Proviene de la desintegración de las rocas, como ya les comenté, y de los residuos de los seres vivos que en él viven. Entonces vamos a encontrar que esa interacción de los seres vivos en conjunto con el suelo es la que va a provocar la materia en descomposición, que se va a unir en conjunto con esa roca que se va fragmentando, se va haciendo porosa debido a diferentes factores climáticos como pueden ser la lluvia, erosión y otros que pues van a afectar en ese proceso. De esta manera pues se van a ir formando el suelo y va a dar paso a varios tipos de suelo. Hablando un poco sobre la formación del suelo, podemos decir que este es un proceso que suele durar miles y miles de años. Requiere de reacciones químicas, acciones físicas y procesos biológicos que alteran las rocas e incorporan materia orgánica en el sustrato, movilizando las materias minerales del suelo y la materia orgánica del terreno. El origen del suelo comienza con la meteorización de las rocas. El proceso consiste en el deterioro y la transformación de la roca al fragmentarse por acción de factores físicos, químicos, biológicos y geológicos, seguido de la influencia de los factores formadores de los suelos, que tras pasar un tiempo culmina siendo una capa de material completamente diferente al material del que proviene. Esto lleva a ciertos procesos de formación. Estos procesos de formación los podemos dividir en 5 partes. La primera, que sería la composición, o tenemos que comprender la meteorización de la roca madre. Y segundo, serían los cambios significativos en el material resultante de la meteorización de la roca madre, por medio de los elementos ambientales como la temperatura, las precipitaciones y la erosión del viento. 3. Tenemos pues la acción química del agua y de las sales minerales sobre el material parental, favoreciendo aún más la fragmentación del material rocoso y el asentamiento del material orgánico. Como punto número 4 podemos decir que los efectos de los seres vivos también afectan un poco esto, que modifica aún más, por ejemplo, el material orgánico del suelo, cambiando ya sea la actividad metabólica tanto de animales o plantas, o por cambios mecánicos propios de la fauna y la actividad humana. Por último y quinto tenemos el efecto conjunto de las materias orgánicas e inorgánicas, que se dan pues por cambios en las capas de la superficie del suelo, y esto lleva a un cambio de estos. Gracias.